gente a veces le cuesta entender que en los viejos tiempos, las cosas no eran como ahora. No había internet, y si vamos un poco más al pasado, ni siquiera había televisión, celulares ni hipones. La diversión en aquellos tiempos era distinta a la de ahora. Tienen que entender una cosa, todos esos grandes inventos, todos esos grandes logros de la sabiduría de la humanidad por medio de la ciencia, cambiaron al mundo. Por eso, cuando hablamos del pasado, no hay que ser muy filosóficos para entender que nos referimos a un mundo muy distinto, habitado por humanos, pero muy diferente. Es por eso que en las bodas de antaño, y cuando digo antaño me refiero a hace 150 a 200 años, las cosas que la gente hacía para divertirse durante la recepción eran distintas a las de ahora. ¿Acaso tengo que seguir explicándolo? No había música porque no tenían radio ni equipos de sonido, y a menos que fuera la boda de una familia burguesa, no podían contratar a ninguna banda para animar la fiesta con violines, violonchelos y guitarras. ¿Qué hacían entonces para distraerse en las bodas y celebrar ese momento de jolgorio? Una tradición antigua era jugar a las escondidas. Pero, así como hoy día, incluso durante las festividades más sagradas o en los momentos más sagrados ocurren desgracias, las desgracias en sí mismas, que son muy amigas de la humanidad, también estaban presentes en aquel entonces. Esto es una historia real que sucedió hace mucho tiempo en Europa. El novio y la novia se querían mucho, por lo menos, esa es una creencia útil para esta historia. Pero lo que sucedió en verdad fue lo siguiente, empezaron a jugar a las escondidas. Todos los invitados, que por lo general eran jóvenes, se animaron. Si bien esta no era una familia burguesa, ni por el lado de la novia ni tampoco por el lado del novio, lograron contratar un buen lugar para llevar a cabo esta ceremonia. Una casa muy grande, que por supuesto era ideal para el juego que tenían en mente. Como dicta la tradición, el novio era el encargado de buscar a todos los invitados que se habían escondido de él, y así lo fue haciendo, uno por uno. Pero había un pequeño problema. La novia, es decir, su esposa desde hacía menos de una hora, no aparecía. Esta historia no define los sentimientos del novio, pero quiero que se lo imaginen. Primero, furia, después, pánico. Furia cuando creía que ella estaba jugando una broma muy pesada en el peor momento posible, porque no solamente era a él, sino también a los invitados y a su propia familia, con su padre y su madre. ¿Por qué no aparecía? Pasaron 30 minutos. Los 30 minutos se convirtieron en 60, después en 120, 2 horas, y luego en 3 horas. Entonces, ya todo el mundo estaba buscándola, incluso los empleados encargados de llevar las bandejas se habían sumado a la tarea. Era bastante obvio lo que había pasado. Ella se había ido, decidió escaparse. Hubo muchas teorías, muy posiblemente. ¿Tenía un amante? ¿Se lo pensó mejor? ¿No lo quería realmente? El pánico volvió a convertirse en odio, porque ¿cómo pudo ella hacer eso? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el último momento para escaparse? El novio se quedó con un corazón muy roto y se esforzó en olvidarse de ella, aunque dejó atrás una grave cicatriz, no solo por el despecho, sino por la humillación. Qué pena que en esta historia real nunca se mencione si él se dio cuenta de lo que pasó varios años después, si alguien se tomó la molestia de decírselo, porque no hay nada que lo mencione. La enorme casa había sido comprada por una familia burguesa. Cuando ya todos se habían mudado, una de las tantas criadas que requería el edificio estaba haciendo limpieza, y entonces, con mucho esfuerzo, logró abrir un baúl grande que se hallaba en uno de los pisos de arriba. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar, adentro, a una mujer en posición fetal, casi momificada? Era un cadáver horrible, y por supuesto, al abrir la tapa de este baúl, el hedor era asqueroso, incluso casi tóxico. El hallazgo, a pesar de ser muy mórbido, no habría pasado a mayores realmente. Pero, ¿qué sucede? Este cadáver grotesco, con la piel pegada a los huesos, llevaba un traje de novia. Resulta que esta mujer se había quedado encerrada dentro por un fallo en el mecanismo de la cerradura de este baúl, el cual tuvieron que desechar por respeto al cadáver. Y sin embargo, nunca podrán olvidar las marcas de uñas en la tapa combada del mismo. Un joven se halla en un viaje de estudios. Está celebrando, pasándola bien con sus amigos. El autobús los había llevado a un pequeño pueblo. Cuando uno piensa en un pueblo, imagina un lugar poco civilizado, casi desolado,
Pero este no estaba mal, era un lugar turístico, por lo tanto, ni tan barato ni tan feo. La gente de ahí era bastante educada y vivía del turismo. Ni bien se registraron en el hotel, fueron a la sala de recepción para tener todos una gran cena. Es aquí cuando, conversando en el lobby con sus amigos, el muchacho escucha durante una conversación con la recepcionista que hay un cuarto que está completamente sellado en el último piso. Es un cuarto al que no le van a permitir entrar ni a él ni a nadie. Lo que escuchó a continuación fue una horrible historia de terror envuelta en el manto de una anécdota. El hotel tiene su historia, y ahí había sucedido algo muy feo. Por eso habían decidido cerrar muy bien con candado esa habitación. Tanto había sido el escándalo por ese misterioso suceso que los dos cuartos, el que estaba al lado izquierdo y el que estaba al lado derecho, también habían sido desalojados para que nadie estuviera cerca de ese sitio. Al parecer, la dueña del hotel no quería que nadie se acercara. Como la recepcionista era joven, se animó a contarle la historia a los muchachos y les pidió que, por favor, no se acercaran a ese lugar. Pero, ¿qué pasó ahí adentro? Prefiero no hablar de ello. Por supuesto, el joven hoy día explica que, en ese momento, atribuyó la superstición de la muchacha como cosas de pueblerinos, como una anécdota de gente que es más sensible a ese tipo de historias. Él venía de una gran ciudad, así que eso lo hacía más escéptico por antonomasia. Obviamente, la idea perversa ya había cuajado en su cabeza, así que le pidió a sus amigos, bueno, vamos al último piso a ver. Pero ellos, que ya no eran tan pequeños, no se sintieron atraídos por la idea. Querían ir a ver a las otras chicas en el baile y estar con ellas. Así que le dijeron que no sea tonto, que no sea infantil ni inmaduro, que dejen pasar eso y vayan a hacer algo más de chicos mayores. Pero él, quizá por su propia inmadurez, o quizá simplemente porque es del tipo de persona que, aunque se encuentre en la minoría, prefiere una buena historia antes que una buena fiesta, se arma de valor, coge el elevador y va al último piso. Cuando las puertas se abren de par en par frente a él, casi inmediatamente se arrepiente, porque era verdad, el pasillo estaba todo oscuro. Parecía un lugar en construcción. Las únicas luces eran las del elevador y la de una ventana al final del pasillo, tras la que se veían las luces de la ciudad. Él se armó de valor porque no tiene pareja, no tiene novia, no se siente bien en las fiestas. Muchos de ustedes sabrán esa sensación. Así que, ¿qué más tenía que hacer? No podía ir abajo como un perdedor ante sí mismo. Así que camina, va al cuarto mencionado por el número, lo logra ubicar, saca su teléfono celular y con la luz, se ayuda a ver el número bien. Lo confirma, ese es el cuarto que supuestamente está maldito, según le contó la recepcionista. Lo que él, ya después convencido, reconoció como muy tonto de su parte fue la actitud de pueblerino que tuvo. Puso la mano sobre la superficie, salvo el hecho de que estaba fría, no ocurría nada. Así que se puso de rodillas, acercó la cabeza a la cerradura y vio por el ojo. ¿Saben una cosa? Por dentro los cuartos tienen ventanas grandes, así que la misma luz que lo ayudaba en el pasillo era la misma que lo estaba ayudando en el cuarto. Las luces de la ciudad se reflejaban un poco adentro. Miró hacia la izquierda. El lugar estaba desvencijado, pero no porque hubiera destrozos, sino porque se notaba sucio. Era verdad, no había entrado nadie ahí por años. Se podía ver a simple vista, incluso en las sombras de la oscuridad. Pero cuando volteó hacia el lado derecho, vio a una mujer desnuda, sentada, acurrucada sobre sí misma, podía ver sus cabellos moviéndose y a ella meciéndose. Él se asustó muchísimo, así que se levantó. Muy a su pesar, hizo ruido porque gimió y salió corriendo por el pasillo a llamar al elevador. Cuando el elevador se había abierto de par en par para recibirlo, tuvo que esperar los peores 30 segundos de su vida. Se giró y, aunque había sido llevado por el pánico, se tranquilizó al ver que, sea quien sea esa señorita que estaba ahí adentro, no lo había seguido. De hecho, la puerta ni siquiera se había abierto. Él dice hoy que no sabe cómo lo hizo, pero regresó dentro del pasillo, cruzando los dedos para que nadie desde abajo llamara al elevador. Quería que estuviera ahí esperándolo para contar con esa luz extra que iluminaba un poco más el pasillo. Se puso de rodillas otra vez y volvió a mirar por el ojo de la cerradura. Esta vez, lo único que vio fue algo rojo, un rojo que cubría todo. Ya no podía ver ni la cama, ni la puerta del baño, ni la ventana, sino algo plenamente rojo.
El ojo de la cerradura estaba bañado por algo rojo y húmedo. No puede ofrecer más detalles porque lo vio por solo 3 segundos. Se levantó otra vez, con miedo, no expresa pánico, pero sí mucho miedo. Hizo algo que se llama corre caminar. Ustedes saben qué es eso, cuando estás caminando rápido, pero todavía no tienes suficiente miedo como para empezar a correr. Se metió en el elevador y bajó. Acto seguido, esperó por más de 40 minutos a la chica que le había contado la historia. Cuando finalmente ella apareció tras la recepción para reemplazar a la otra persona, él fue hasta ella y le dijo: «Mira, tengo que hablar contigo». «¿Qué pasó?», le preguntó ella. «Perdón, pero fui solito arriba e hice lo que tú me dijiste que no hiciera y estoy ahorita muy asustado». Ella lo miró con mala cara, pero con comprensión, como solo una mujer puede ayudar a un hombre en un momento de horror, en un momento de desesperación, y le dijo: «¿Por qué hiciste eso? ¡Qué tonto!». Y él entonces le dijo: «Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?». Y ella, sin entrar mucho en detalles, le explicó: «Resulta que en ese cuarto fue desvivida brutalmente una mujer. Había sido apaleada con tal saña, con tal odio, que lo que antes había sido un rostro humano ahora no era otra cosa más que un papel de carne arrugado en un puñito. Ya no parecía una mujer. Sin embargo, lo que más se recuerda de esa historia es que había un detalle en su cuerpo que era más abominable que el resto. Tenía los ojos completamente rojos». Tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para hacerle una broma a alguien? Se necesita tener un espíritu muy juguetón, ¿verdad? Incluso hasta el extremo, diría yo. Pero hay gente que dice que este hombre no tenía ninguna intención de hacer ninguna broma a nadie, porque es difícil creer que alguien podría llegar tan lejos para hacer semejante chiste, especialmente a los familiares que se dejan atrás. Esta supuesta broma viene en el formato de una carta de despedida que dejó una persona que encontraron con el cuello rebanado de lado a lado. Las pruebas forenses descartaron que fuera un homicidio por la forma de la herida y por la posición exacta en la que encontraron el cadáver. Supieron que este individuo realmente se había causado la herida a sí mismo. Es muy difícil, pero es posible. Como si esto no fuera lo suficientemente horrible, lo particular de esta historia radica en la carta de despedida que él dejó, y es por ello que hasta hoy la gente discute si fue una broma, un acto de locura o una historia real. Era un hombre que había cambiado la ciudad por lo rural. No puedo inventar más detalles en esta historia porque sería hacer trampa. Lo único que se sabe es que estaba metido en cosas turbias, pero no por dulces, ni crímenes, ni por traficar, robar o comprar cosas robadas. Estaba metido en lo turbio porque le gustaba mucho el mundillo de lo paranormal, le gustaban los rituales y era aficionado a visitar personas que leían el futuro, tarot, cartas, el habano, brujas, cosas por el estilo. Muchos hombres acuden a las servidoras. Él acudía a este tipo de personas y sabía mucho al respecto. No era una casa con vecinos cercanos, o al menos, las casas de los vecinos se podían ver, pero a lo lejos. Cuenta en la carta que un día estaba en su casa, sin hacer absolutamente nada, y una noche, cuando sube las escaleras, se da un baño y va a su habitación. Pero, ¿cuál es su sorpresa? Que sobre la ventana se encuentra con un rostro del otro lado del vidrio. Esto hay que explicarlo muy bien porque, ¿saben? Es un segundo piso, y sea lo que sea, ese individuo que tenía el rostro pegado a su ventana se había trepado y estaba con los pies colgando o con los presuntos pies colgando a por lo menos 6 o 7 metros. Él narra en su carta que no sintió gusto, sino que más bien la náusea del horror fue creciendo dentro de él como un líquido caliente. Se acercó y empezó a observarlo de cerca, y fue entonces cuando se convenció de que lo que fuera esa cosa no era humano. Era como si hubieran agarrado un rostro sin cráneo, como si fuera un pedazo de piel muy grande pegado a su vidrio. Era similar a como si una calabaza estuviera hecha de piel, con sus ojos y su boca bien tallados, y hubieran decidido pegarla con presión sobre un vidrio. Pero, por supuesto, eso no le hacía justicia, porque los ojos eran muy grandes y completamente negros, uno más grande y deforme que el otro. Uno era ovalado, con estos bastante rasgados, y el otro era redondo, circular y crecía cada vez más, como si sintiera placer al observarlo.
Y la sonrisa era gigantesca, cubría de lado a lado de la ventana, y era deforme, con ángulos imposibles, y se ensanchaba incluso por encima de los ojos, que se movían uno con otro. Si no lo hubiera visto al menos 10 segundos antes, no se habría dado cuenta de que era un rostro. La sonrisa lo desfiguraba tanto que traspasaba lo imposible. Él dio un grito, pero al mismo tiempo se enfureció, creyendo que era una broma, que le estaban jugando un efecto especial de algún tipo. La mente piensa cosas muy rápidas. Así que baja corriendo las escaleras, abre la puerta de su casa y mira hacia arriba. Sea lo que sea esa cosa, no estaba allí. Piensa que su mente le está jugando una mala pasada. Cierra la puerta, sube las escaleras, y la cosa estaba otra vez allí. Pero esta vez con un rostro completamente distinto. No había abandonado la sonrisa, pero seguía sonriendo y mirándolo. No se sabe por medio de la carta de despedida si lo que él escribió ya había sucedido, o si al menos sucedió durante esa noche. Pero él reporta que al día siguiente lo volvió a ver, y esta vez había cambiado la letra. Esta vez, la caligrafía era más desordenada, lo que indicaba que estaba asustado. Esta vez estaba convencido de que era una criatura, y él no podía explicar exactamente qué era. Dijo que le gritó, dijo que lloró. Quizá él se dio cuenta de que esto no era ninguna broma, porque cuando fue a otra ventana, la criatura lo había seguido. Sabía que se podía mover como si fuera una especie de caracol sin caparazón, muy rápido, deslizándose por la parte de atrás de su casa, por la parte de afuera, por las paredes, el techo, y finalmente hasta la ventana para observarlo. Como si él fuera un pez en una pecera, y esa asquerosa y horrible criatura estuviera afuera, mirándolo. Sea lo que sea, esa cosa disfrutaba mucho observándolo, y no importaba cuánto llorara, cuánto le salieran las lágrimas, o cuánto suplicara para que por favor se fuera. Al parecer, esa cosa disfrutaba mucho simplemente mirándolo. La carta no especifica por qué él nunca abandonó la residencia. Tenía familia, pero no un contacto sólido con ellos. Solo cuenta que al tercer día las cosas se habían puesto muy mal. Ya el hombre, en su desesperación, narra cómo sentía que cada vez la cosa estaba más cerca de él. No decía exactamente cómo, pero mencionaba que de algún modo, quizá espiritualmente, estaba más cerca de él. Narra que tomó cinta adhesiva y empezó a tapar la ventana de su cuarto. Cuando la cosa se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su rostro se transformó por primera vez. Ya no tenía una sonrisa, estaba empezando a molestarse, y él seguía colocando cintas sobre la ventana, una tras otra. Y mientras más lo hacía, la criatura más se enojaba, hasta el punto en que empezó a gemir. El gemido se transformó en un gruñido, y el gruñido en un grito sobrenatural, que no podría haber salido de la garganta de ninguna criatura que conozcamos en este mundo. El rostro se empezó a transformar en una mueca de ira tan intensa que, al parecer, la carne de sus labios se empezó a romper, deshilachándose en jirones, como si estuviéramos descosiendo algo y las cuerdas trataran de resistir, pero se fueran rompiendo. Así de verdad era su boca, una boca de rabia, y los ojos se hacían cada vez más grandes, hasta que eran enormes, gigantescos, más grandes en su vacío negro que lo que le restaba de piel. Entonces, su casa comenzó a vibrar, los maderos empezaron a crujir, y comenzó a sentir un pequeño y privado temblor dentro de su residencia. Tal fue su miedo que no pudo hacer más que chillar, llorar y empezar a retirar la cinta adhesiva que había colocado, una tras otra, lo más rápido posible. La criatura entonces se puso contenta y comenzó a sonreír nuevamente. El hombre tuvo un ataque de histeria y empezó a golpear la ventana. La había golpeado con suficiente fuerza como para romperla, pero no la rompió. Sin embargo, el monstruo, creyendo quizá que él estaba jugando, hizo lo mismo. Golpeó la ventana desde su lado, muy suavemente, pero con una diferencia. Resulta que él sí podía romper el vidrio, porque éste se agrietó. La página final y el párrafo final de la carta de despedida dejan en claro que él no podía escapar, que estaba condenado, que se arrepentía de todas y cada una de las cosas que había hecho para llegar hasta ese nivel, que si pudiera regresar el tiempo gustoso cambiaría su vida, que pedía perdón a Dios, y que la cosa, sea lo que fuera, estaba cada vez más cerca, que podía sentirla en su espalda en ese mismo momento, mientras escribía.